Para la meditación y antes de orar, leeremos lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Teniendo en cuenta este versículo, oremos para pedir sabiduría de lo alto, para poder comprender la lección que estudiaremos este sábado. Oremos. A continuación, escucharemos las voces de algunos hermanos que han tenido la amabilidad de colaborar en el desarrollo de esta lección. La lección que estudiaremos este sábado se titula Frutos en la familia. El verso áureo que leímos antes de orar y que se encontraba en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 26, nos decía: Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. La nota de introducción al tema de la lección se encuentra en el libro La maravillosa gracia de Dios, página 115. Por medio de la revelación de su gracia, los corazones que una vez fueron indiferentes o estaban apartados, se pueden unir. Entremos de lleno a la lección de este sábado y estemos atentos a todas las enseñanzas que podamos extraer de esta historia relatada en la Biblia. Muy feliz sábado, hermanos. Vamos a estudiar el tópico 1, perteneciente al día domingo 6 de septiembre. El subtítulo de la lección es Arrepentimiento y Restauración. La pregunta nos dice: a pesar de la intención de Jacob de seguir a Dios, ¿qué situación había existido en su casa durante muchos años? ¿Y por qué? En el libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 21, encontramos lo siguiente: el carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. En el capítulo 27, versículo 15, también encontramos lo siguiente: gotera continua en tiempo de lluvia, y la mujer rencillosa son semejantes. ¿Qué situación había existido en su casa durante muchos años? Las contiendas. El pecado de Jacob y la serie de sucesos que había acarreado no dejaron de ejercer su influencia para el mal, y ella produjo amargo fruto en el carácter y la vida de sus hijos. Cuando estos hijos llegaron a la virilidad, cometieron graves faltas. Las consecuencias de la poligamia se revelaron en la familia. Este terrible mal tiende a secar las fuentes mismas del amor, y su influencia debilita los vínculos más sagrados. Los celos de las varias madres habían amargado la relación familiar. Los niños eran contenciosos y contrarios a la dirección, y la vida del padre fue nublada por la ansiedad y el dolor. Y ahí tenemos el porqué. La pregunta B nos dice: ¿cómo podemos ser inspirados hoy por la forma en que el Señor honró la firme reforma de Jacob en la familia? El libro de Génesis, capítulo 35, los versículos 9 al 15 nos ilustran. Y se apareció otra vez Dios a Jacob cuando se había vuelto de Padán Aram y lo bendijo. Y le dijo Dios: no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Y le dijo Dios: yo soy Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que yo he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu simiente después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar donde él había hablado. Y Jacob erigió una columna en el lugar donde había hablado con él, una columna de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Y el versículo de Juan, capítulo 12, versículo 26, el cual fue el versículo áureo, nos decía: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jacob fue un siervo de Dios. A pesar de los errores que tenía, su corazón se inclinaba siempre hacia él. Dejemos el pecado y luego aferrémonos al Todopoderoso que es capaz de lavar toda mancha de pecado. Ahora bien, esta es una obra de humildad en este tiempo, y debemos confesar nuestros pecados y acercarnos más a Dios para que Él pueda escribir perdón frente a nuestros nombres. Busquemos, hermanos, entonces de todo corazón al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para que éste nos ayude a arrepentir nuestros pecados y abrazar el perdón que Jesús nos ofrece. Tengamos, hermanos, este gran deseo. Un saludo para todos.
Tengan feliz sábado. Amén. Buenos días, hermanos, tengan todos un feliz sábado. Vamos a entrar en el estudio del tópico del día lunes, que lleva por título Avanzando en el viaje. Este tópico, más allá de mostrarnos el trayecto que iba haciendo Jacob para llegar a la tierra prometida y las experiencias que él fue adquiriendo y fueron sucediendo en ese viaje, nos muestra también un poquito en el tiempo cómo es el trayecto del viaje de la vida del cristiano. Vamos a ver datos históricos aquí de lo que le fue ocurriendo a Jacob y cómo él fue solucionando y cómo él fue sufriendo esas experiencias. La pregunta del día nos dice cómo el momento de la muerte de Raquel mostró el poder de Dios para transformarla en una verdadera vencedora. Bueno, aquí nos da a comparar 3 pasajes bíblicos. El primero nos muestra y nos relata la experiencia de Raquel dando a luz a Benjamín y cómo ella se comportó en aquel parto. Más allá de que ella tenía la fe en que Dios iba a volver a darle otro hijo, en este momento la dificultad que tuvo en el parto hizo que ella no sobreviviera a tal circunstancia. Ella lo llamó Benoni a su hijo, que significaba hijo del dolor, pero Jacob le puso otro nombre y lo llamó Benjamín. Y Raquel fue sepultada en ese camino en el cual estaba yendo Jacob. Recordemos que en ese momento la familia de Jacob era un pueblo migrante, un pueblo nómada. Entonces no había un lugar, una parcela, un lugar propio de ellos donde podían sepultar a sus muertos, ¿no? Entonces lo sepultaron en el camino que tenían hacia Efrat, que en la actualidad es Belén. Y dice que Jacob levantó un recordatorio allí donde estaba la sepultura de su amada esposa. Nos hace comparar de cómo la vida de Raquel también, desde que habíamos estudiado en lecciones pasadas, ella había robado allí a lo lejos de esos días los ídolos de su padre y cómo los ocultó. Cómo luego, después de la reforma en las lecciones pasadas, en la lección pasada más precisamente, Jacob hizo una reforma en su familia y cómo también Rebeca acompañó en esa reforma que había hecho en cuanto a los ídolos que habían todavía mantenido en posesión. Todo eso hizo que Dios bendijera a Jacob, bendijera a la familia y bendijera también a Raquel, dándole esta última alegría de tener un hijo más que ella esperaba con ansiedad, de darle un hijo más a su amado esposo Jacob. La pregunta B nos dice, ¿qué amonestación deberíamos observar hoy en día de un serio fracaso espiritual, como el pecado de Rubén, el primogénito de Jacob, que le hizo perder los benditos privilegios de la primogenitura? Bueno, vemos aquí otro ejemplo. En la lección pasada habíamos visto el ejemplo de la hija, la única hija que tenía Jacob. Y ahora vemos al hijo mayor, aquella persona que iba a heredar los privilegios de la primogenitura, el sacerdocio que se le trasladaba al hijo mayor y la responsabilidad, tanto también económica como espiritual, que se le daba a ese hijo. Como este hijo, influenciado con las costumbres de los pueblos paganos que los rodeaban, cometió un acto inmoral en cuanto a acostarse con una de las concubinas de su padre. Al parecer esto era un acto que era muy común entre los pueblos paganos que los rodeaban. Y claro, al estar rodeado por esas costumbres, el hijo de Jacob, el hijo mayor de Jacob, no lo vio algo raro, extraño. Sin embargo, eso le costó el hecho de ser bendecido y el hecho de poder obtener los privilegios de la primogenitura. En la primera parte de la nota nos aclara que en el camino de Efrata otro crimen nefasto había manchado la familia de Jacob. Y como consecuencia, Rubén, el hijo primogénito, se le terminó negando los privilegios y los honores que tenía por derecho por ser el primer hijo y el primogénito de Jacob. Así también la segunda parte de la nota nos habla acerca de, en cuanto a los pastores, quienes dirigen nuestras iglesias y quienes deben dar el ejemplo en cuanto al sacerdocio que Dios impuso sobre cada uno de ellos, cómo deben cuidar su vida y cómo deben también dar el ejemplo. Así como Rubén perdió la primogenitura, perdió ese privilegio de ser el sacerdote de su familia, Dios nos advierte a través de su palabra de cómo deben ser los dirigentes que van a llevar a cabo responsabilidades dentro de su iglesia. Ya el apóstol Pablo, mucho más adelante en la historia, advierte acerca de esto y le da ciertos ítems a su discípulo Timoteo diciendo que era necesario que el obispo, el pastor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Y la hermana White, en el Espíritu y Profecía, en lo que nos dice la nota, recalca estas virtudes que deben tener tanto los pastores como los dirigentes de su iglesia. La pregunta C nos dice, en cambio, considerando que Jacob tenía la voluntad de Dios como su mayor prioridad, ¿cómo fue bendecido tanto con paz como con prosperidad?
Aquí los versículos nos hablan acerca de qué es lo que ocurrió con Jacob. Él pudo ver a su padre, Isaac tuvo el descanso recién a los 180 años y él pudo estar allí para despedirlo. Dice que murió anciano y lleno de días y lo sepultaron tanto Jacob como su hermano Esaú, sus hijos ahora reconciliados. ¿Y qué pasó con Esaú? Esaú dice que tuvo que tomar sus posesiones y mudarse. ¿Por qué? Porque Jacob había prosperado en gran manera. Había prosperado tanto que Esaú tuvo que cambiarse de lugar, mudarse de lugar, porque no cabían los dos en el mismo territorio. La nota nos relata parte de lo que sucedió allí y cómo aconteció. Nos dice que Jacob, muy contento con las bendiciones espirituales de la primogenitura, renunció en favor de su hermano mayor a la herencia de las riquezas del padre, la única herencia que Esaú había buscado y valorado. Ya no estaban distanciados por los celos y el odio, y sin embargo se separaron marchándose Esaú al monte Seir, y Dios, que es rico en bendición, había otorgado a Jacob riqueza terrenal, además del bien superior que había buscado. Esta separación se verificó de acuerdo con el propósito de Dios respecto a Jacob. Como los hermanos se diferenciaban tanto en su religión, para ellos era mejor morar aparte. Vemos de cómo Dios terminó bendiciendo la vida de Jacob y cómo también le fue otorgando paz en cuanto a los conflictos que pudieron haberse dado en las diferencias de pensamiento, en las diferencias de religiones que tenía con su hermano. De esa manera Dios también salvaguardó a este patriarca. De esta manera, hermanos, concluimos el estudio del tópico de este día lunes. Apreciados hermanos, tengan ustedes un muy feliz sábado. Es un placer estar reunidos en esta mañana en la presencia de Dios para estudiar su palabra. Vamos a enfocarnos en esta oportunidad en la lección del día martes. Y la primera pregunta nos dice, ¿qué admoniciones debemos volver a destacar al considerar el rechazo de Esaú ante la elección de la gracia de Dios? Leemos en Romanos 9:13 que dice lo siguiente, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Esta expresión puede llegar a generarnos la siguiente duda. ¿Escogió Dios a Jacob por sobre Esaú de forma arbitraria? ¿Esta elección ya estaba predestinada desde antes del nacimiento de ambos? ¿O actúa Dios de esta manera? La nota nos aclara que no hubo una elección arbitraria de parte de Dios por la cual Esaú fuera rechazado y excluido de las bendiciones de la salvación. Tanto Jacob como Esaú fueron criados en un hogar cristiano y habían sido enseñados en el conocimiento de Dios y los requisitos para alcanzar la salvación. Estos requisitos eran antiguamente y siguen siendo hoy la estricta obediencia a los mandamientos de Dios por medio de la gracia de Cristo. Sin embargo, sabemos que Esaú optó por seguir el camino de la complacencia pecaminosa de los deseos del corazón natural, en vez de la obediencia a los mandamientos. Entonces, ¿qué fue lo que aconteció? Esaú mismo eligió a quién servir. ¿Y qué admonición se desprende de esta historia bíblica para nosotros hoy, como nos decía la pregunta? Bueno, que como nos dice el título de nuestra lección de esta semana, la elección es nuestra. Nosotros a cada día debemos escoger a quién servir. Leemos en los lugares celestiales, la página 363, lo siguiente. Hoy se envía a los ángeles para que ministren a los que serán herederos de la salvación, para que les ayuden a escapar de la esclavitud del poder de Satanás. A todo ser humano se le da la libertad de elección. Debe decidir si permanecerá bajo la bandera negra de la rebelión o bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Manuel. Con gran afán, el cielo observa el conflicto entre el bien y el mal. Nadie, sino el obediente, puede entrar por las puertas de la ciudad de Dios. Recordemos, apreciados hermanos, como hemos leído, no hay elección que determine nuestro destino excepto la nuestra. Dios es muy claro en su palabra en cuanto a los requisitos para obtener la vida eterna. Y ya lo hemos mencionado. Este requisito es la obediencia a sus mandamientos mediante la fe en Cristo y un carácter que esté en armonía con su ley.
También recordemos que nosotros mismos no podemos cambiar nuestros corazones ni dirigir nuestros pensamientos, impulsos, afectos. Tampoco podemos hacernos puros, pero sí podemos escoger el servir a Dios. Podemos escoger entregarle nuestra voluntad, elegir que Él obre en nosotros entonces el querer y el hacer por su buena voluntad. Y es así, mediante esta elección, que somos entonces, por la gracia de Dios, transformados. Entonces, al igual que Jacob, ¿qué deberíamos recordar nosotros? En 2 Corintios 4:18 nos dice, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. La nota nos dice que Esaú había menospreciado las bendiciones del pacto, había preferido los bienes temporales a los espirituales y obtuvo lo que deseaba. Se separó del pueblo de Dios por su propia elección, mientras que Jacob había escogido la herencia de la fe. Ahora, apreciados hermanos, ¿qué elección vamos a hacer nosotros? Leemos en A fin de conocerle, el capítulo 162, que nos dice lo siguiente. Satanás se ha esforzado continuamente por eclipsar las glorias del mundo venidero y atraer toda la atención a las cosas de esta vida. Ha procurado arreglar las cosas de modo que nuestro pensamiento, nuestra ansiedad, nuestro trabajo se enfoque plenamente en las cosas temporales, para que no veamos ni comprendamos el valor de las realidades eternas. El mundo y sus cuidados ocupan un lugar demasiado grande, mientras que Jesús y las cosas celestiales disponen de una porción demasiado pequeña de nuestros pensamientos y afectos. Qué triste es este pensamiento. Cuando leía esto, estaba pensando en qué invierto mi tiempo, qué estoy eligiendo cada día. ¿Estoy eligiendo las cosas que se ven, como Esaú, o las cosas que no se ven, esa corona incorruptible de gloria que el Señor ha ido a preparar para todos los que le aman? Queridos hermanos, que esta sea nuestra reflexión. La elección es nuestra. Elijamos, como Jacob, la herencia de los bienaventurados. Este es mi deseo y oración. Amén. Vamos a estudiar el día miércoles 9 de septiembre, que lleva como título Evitando la parcialidad de los padres. Por supuesto, el desarrollo de esta parte para todos los que son padres y a los que van a ser padres es de suma importancia, porque el mostrar preferencias hacia uno de los hijos por encima de otros va a despertar celos y rivalidades entre los mismos hijos. La pregunta dice, ¿cómo se comportó Jacob de forma imprudente con su hijo José? Le hizo una ropa distinta, y entonces sus hermanos vieron que su padre lo amaba más que a todos, y le aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. El Espíritu Profecía en Patriarcas y Profetas, las páginas 208 y 209, profundizan esto y explica algunas partes de la conducta de José y la conducta de Jacob. Dice, José, el hijo mayor de Raquel, tenía una rara hermosura personal y no parecía sino reflejar la hermosura de su espíritu y su corazón. Era puro, activo y alegre. También reveló seriedad y firmeza moral. Escuchaba las enseñanzas de su padre y se gozaba en obedecer a Dios. Y entonces el corazón de Jacob estaba ligado a este hijo de su vejez. Pero hasta este cariño había de ser motivo de pena y dolor. ¿Por qué? Porque imprudentemente Jacob dejó ver su predilección por José, y esto motivó los celos de sus demás
hijos. La pregunta B dice: ¿cómo puede nuestra propia actitud promover la calidad de la bondad de carácter en nuestros hijos en crecimiento? En 1 Timoteo 5:21 el consejo es: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios y no haciendo nada con parcialidad. Y en Santiago 3:17 dice: la sabiduría de lo alto es primeramente pura y después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Y acá en el Espíritu y Profecía, en el libro Materiales de Elena de White 1888, la página 1821, aclara y dice que con Dios no hay favoritismos, ni parcialidad, ni hipocresía que deba introducirse o mantenerse atentos, en nuestros hogares, en nuestras iglesias o en nuestras instituciones. Pregunta C. José fue fiel y obediente y también creció mucho a través del sufrimiento. Pero, ¿qué palabras de precaución en general nos son dadas a todos en contra de consentir o favorecer a algunos hijos por encima de otros? En Isaías 3, 4 y 5 dice: y pondréles mozos por príncipes y muchachos serán sus señores. Una inversión de roles. Y el pueblo hará violencia los unos a los otros, cada cual contra su vecino. El mozo se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Ese es el resultado de favorecer a algunos hijos por encima de otros. Y en un comentario del Espíritu y Profecía, en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 376, presenta una lamentable experiencia. Dice así: su ciego e insensato afecto los han rendido a ambos, tanto al padre como a la madre, a la voluntad de su hija. Le han permitido que tome las riendas en sus pequeñas manos y los ha gobernado antes de ser capaz de andar. ¿Qué se puede esperar del futuro viendo un pasado así? Su hija nunca verá el reino de Dios con sus actuales hábitos y disposición. Y ustedes, padres, serán los que habrán cerrado las puertas del cielo ante ella. ¿Cómo pues influirá esto en su propia salvación? Buenos días y feliz sábado a todos nuestros apreciados oyentes. El día jueves 10 de septiembre estudiaremos la lección que lleva por subtítulo El rencor de los celos. El rencor y los celos son dos términos bien negativos. En el hogar, con la gracia de Dios, debería reinar la paz, la armonía, la felicidad y el amor. Pero cuando hay rencor y celos, la paz del hogar queda perturbada por la discordia, la disensión, los malos tratos, las peleas y el odio. Esto sucedió en el hogar de Jacob, lamentablemente, y lo vamos a estudiar bajo este subtítulo. La pregunta A nos dice: ¿cuán profundamente cayeron los hijos de Jacob en la trampa de los celos amargos contra José, su hermano menor? Allí nos cita Génesis 37, 13, 18, 24, 28, 31 y versículo 32. Vamos a leer algunos de estos versículos que nos cuentan que Jacob había enviado a José, su hijo, a que pudiera traer noticias de sus hermanos que estaban pastoreando las ovejas a cierta distancia de donde ellos estaban. Entonces José, dice, fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Y cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegaran cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Jacob, lamentablemente, tenía preferencia por José. Lo había tenido en su vejez y él tenía cierta preferencia por él. Y le había regalado, dice, una túnica de varios colores, ¿no? Esto despertó la semilla del odio, de los celos en sus hermanos. Y podemos ver que aquí, cuando él llegó desde lejos, antes que él llegara, ellos conspiraron para matarlo. Qué triste, ¿no? A lo que llegan los celos, ¿no? Y el rencor. El 28 nos dice: y cuando pasaron los mercaderes madianitas, sacaron
ellos a José del pozo y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y le dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es o no la túnica de tu hijo. Hay cosas que son peor que la muerte, ¿no? Y la esclavitud era una de ellos. Y ellos vendieron a su hermano como esclavo. Nos dice una parte de la nota: sus hermanos de José le vieron acercarse, pero ni el pensar en el largo viaje que había hecho para visitarlos, ni el cansancio y el hambre que traía, ni el derecho que tenía a la hospitalidad y a su amor fraternal, aplacó la amargura de su odio. El ver sus vestidos, señal de cariño de su padre, los puso frenéticos. He aquí viene el soñador, exclamaron burlándose de él. En ese momento fueron dominados por la envidia y la venganza que habían fomentado secretamente durante tanto tiempo. La pregunta B nos dice: ¿qué causan los celos y cuál es la ilustración más amarga de la historia? Proverbios 6, 34 y 35 nos dice: porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ninguna retribución ni querrá perdonar, aunque multipliquen los dones. Mateos 27, 17 al 23 nos cuenta la historia de nuestro Salvador, de Jesús, y esta fue la ilustración más amarga de la historia, en la cual los celos y el odio se vieron allí, ¿no? Nos dice el 17: y reuniéndose ellos, Pilato les dijo: ¿a quién quieren que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que es llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su esposa envió a decirle: no tengas nada que ver con este justo, porque he padecido muchas cosas en sueño por causa de él. Mas los príncipes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que diera muerte a Jesús. Los principales sacerdotes, los líderes de aquel entonces, crucificaron a Jesús por envidia. Prefirieron que suelte Pilato a una persona que había delinquido, a una persona que perturbaba la paz, que estaba justamente en la cárcel, y que crucifiquen a Jesús, que no había hecho nada, que era santo, ¿no? Entonces, a esto llegan los celos. Toda la vida y la enseñanza de Cristo fueron continuas lecciones de humildad, benevolencia, virtud y abnegación. Esto era una continua reprensión al espíritu de justicia propia y exigencia manifestada por los judíos. Entonces, esto despertaba los celos y la envidia de ellos. Jesús era una continua reprensión para ellos. Que la gracia de Dios, su Santo Espíritu, nos pueda acompañar y que los celos, el rencor, el odio, nunca reinen en nuestros hogares. Pidamos a Dios en oración que Él nos ayude a poder erradicar estos sentimientos de nuestros hogares y que en ellos pueda reinar la paz, la armonía y la felicidad. Que Dios nos bendiga. Amén. Muy buenos días, apreciados hermanos. Es un gusto poder estar una vez más con ustedes. Lección número 11, frutos en la familia. Con la gracia de Dios haremos un resumen de lo que aprendimos en esta semana. Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. La palabra de Dios hace notar el vínculo que tienen un amo justo y su leal servidor. Es un vínculo en el cual el servidor siempre estará atento a lo que su amo haga o indique. En el contexto de la experiencia de Israel, Jesús es el amo e Israel es el siervo. Nosotros tenemos esta experiencia también de que Jesús sea nuestro amo. Nuestro amo Jesús señala una aprobación de parte de Dios si servimos lealmente a Jesús. Jacob, como fiel servidor, debe también invitar a su familia a ser fiel al mismo amo. Esto implica ciertas condiciones a cumplir para
obtener así el favor divino. Domingo, arrepentimiento y restauración. La lección nos hace notar que para realizar una reforma y una restauración tanto personal como de la familia, se necesita primero hacer un reconocimiento de las causas. Jacob había practicado el engaño, después la poligamia, pecados que le atrajeron amargos momentos en su vida y la de su familia. Estos males se reprodujeron en su descendencia. La rencilla también se hizo notar en la vida de Lea y Raquel, que también hizo su influencia perniciosa en sus hijos como también en los hijos de las criadas. Jacob había experimentado el arrepentimiento y la restauración como una obra de Dios en su vida. Esto preparó el camino para realizar la misma obra en su familia. Dios aprobó el objetivo de Israel cuando se le apareció por segunda vez en Betel y le renovó con él el pacto de una descendencia y la tierra de Canaán como heredad. Avanzando en el viaje, lunes. Después de la experiencia de reconciliación de la familia de Jacob con Dios en Betel, partieron camino a Hebrón. Durante el viaje, Jacob, ahora Israel, perdería a la mujer que amaba y por quien trabajó 2 veces 7 años. La vida pasada de Raquel había sido perdonada por Dios. Había renunciado a los ídolos y a todo aquello que estaba contra su santa voluntad. Durante su segundo parto, ella murió. Fue también su deseo concedido cuando lo expresó en el primer hijo, cuando lo nombró José, que significa me añada el Señor otro hijo. Pero en el viaje otro nefando pecado sería cometido por Rubén. Cometió adulterio con Bila, concubina de su padre. Grandes males le atrajo este pecado. Jacob tuvo como objetivo servir a Dios y fue bendecido. Se reencontró con su padre Isaac. Dios intervino en su reconciliación con Esaú y también fue bendecido con muchos bienes materiales. Jacob renunció a sus propios beneficios, pero Dios le bendijo por su fidelidad. Martes, la elección es nuestra. Hoy en la actualidad, el mundo religioso enseña que todos somos predestinados a ser salvos. La sabiduría divina nos revela que la salvación se realiza de acuerdo a nuestra elección. Esto lo demuestra la historia de Jacob y Esaú. Jacob tuvo como prioridad hacer la voluntad de Dios y Dios trabajó con él su carácter y su vida y la de su familia. Esaú, en cambio, dio evidencias del rechazo de la voluntad de Dios para su vida y prefirió una vida sin restricciones. Dios desea salvar a todos, pero la elección al final es nuestra. Las medidas tomadas para la redención se ofrecen gratuitamente a todos, pero los resultados de la redención serán únicamente para los que hayan cumplido las condiciones. El resultado de una elección es una separación. Los que quieren recibir la herencia eterna y los que menosprecian y rehúyen las bendiciones y condiciones. Segunda de Pedro 1:10 nos corrobora esto. Miércoles, evitando la parcialidad de los padres. En la experiencia de Jacob se hicieron notables los males que atrajo sobre sí mismo y sobre José por causa de la parcialidad. El efecto fue en gran manera negativo en los demás hijos, lo que hizo que se perdiera la armonía y la paz entre padres, hijos y entre hermanos. Un amor que genere tal conducta no es un amor que proviene de Dios. Un principio divino tiene que ver con la imparcialidad. Con Dios no hay favoritismos, ni parcialidad, ni hipocresía que deben introducirse o mantenerse en nuestros hogares o en la iglesia o en las instituciones. Dios nos insta a juzgar con los principios divinos en el corazón. Pureza, misericordia, paciencia, modestia, benignidad y que trae consigo buenos frutos. Todos estos son atributos divinos y que deben poseer el corazón del hombre para evitar problemas familiares, de pareja y entre los hijos. Cuando a los hijos se les otorga preferencia sin restricciones, puede ser que le estemos cerrando las puertas de la vida eterna. Y por último, jueves, el rencor de los celos. Los celos son una respuesta emocional que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera propio, y el rencor es un sentimiento de hostilidad o gran resentimiento hacia una persona a causa de una ofensa o un daño recibidos. El fundamento de los celos de los hermanos de Jacob tiene que ver con la preferencia que tenía de parte de su padre Israel. Cuando Israel le envía a José en busca de sus hermanos para traerle un informe, al verlo, estos con su vestido, señal del cariño de su padre, los puso frenéticos. En ese momento fueron dominados por la envidia y la venganza que habían fomentado secretamente durante tanto tiempo, que no discriminaron que la sangre que iban a derramar era la de su propio hermano.
Los celos crían furor que resulta en venganza y asesinato. Esto nos dice la Sagrada Escritura. Los celos y la envidia atrajeron también la falsa acusación que suscitaron los enemigos contra Jesús y que tuvo como resultado la muerte de Cristo.